noches, hermanos y hermanas. Gracias porque una vez más podemos reunirnos y alcanzar y abrazar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tengamos un momento de oración para comenzar nuestro estudio bíblico en esta noche. Oremos. Padre, te bendecimos, te damos gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias porque podemos ahora dedicar este momento, Señor, para aprender de tu palabra, para alcanzar y abrazar esa inmensa gracia que tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Derrámate con poder en nuestras vidas. Guíanos, bendícenos y capacítanos, Dios, en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y en esta noche tendremos la lectura de la palabra del Señor, que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18. Estaremos leyendo los versos del 21 al 22. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esto es palabra de Dios. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Continuamos con el programa de esta noche. Ahora queremos darle la bienvenida al encuentro número 17 del curso Abrazando la Gracia de Dios. Este es un estudio bíblico de la primera iglesia bautista de Hamilton. El tema que estaremos presentando en este encuentro es el perdón. Recuerde que este es un curso de Equipping Ministry International, equipando ministerio internacional, y adaptado por nuestra iglesia con el propósito de tener estudios bíblicos. El texto base que hemos estado usando a lo largo de todos nuestros encuentros es el que se halla en Hebreos capítulo 4, verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En este encuentro del perdón, el objetivo que perseguimos es simplemente introducir la base bíblica para aprender a perdonarnos los unos a los otros. Queremos tener como texto base el que se halla en Mateo capítulo 6, los versículos 12, así como los versículos 14 y 15. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
Este pasaje que acabamos de leer de Mateo capítulo 6, los versículos 12 y los versículos 14 y 15, si usted se percata, son las palabras en los versículos 14 y 15 que complementan esa petición que nosotros hacemos en la oración modelo de pedirle al Padre: y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces Cristo más adelante en los versículos 14 y 15 nos llega a decir cuál es la regla para recibir el perdón de parte de Dios. Tenemos que ser capaces de perdonar a los demás para que Dios nos perdone a nosotros. Así que si usted ha estado buscando el perdón de Dios en alguna de las áreas de su vida, debemos partir en este encuentro de hoy desde ese punto. Hasta que no aprendamos a perdonar a los demás, sencillamente no vamos a tener el perdón de Dios. Queremos, sobre todas las cosas, como dijimos, presentar lo que es la base bíblica para el perdón. Y lo primero que queremos tocar en esta noche entonces es ver cómo se expresa el perdón en la Biblia. Quiero comenzar tocando lo que he pensado que nos podría ayudar a entender, que son 4 términos bíblicos que se traducen perdón al español, y vamos a estar abarcando tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. El primero de los términos que aparece es el término cubrir, la palabra kafar en hebreo, una palabra que muchas veces cuando la encontramos en nuestro idioma en español se traduce como perdonar, pero en realidad la palabra significa cubrir, que no es más que tapar algo con otra cosa. Un texto en el que ella aparece reflejado es este de Jeremías capítulo 18 verso 23. Pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad. Este es el profeta Jeremías pidiéndole a Dios que no cubra el perdón de todos aquellos que estaban en contra de él por profetizar la verdad de Dios. Aquí está hablando Jeremías simplemente de sus enemigos, de cómo él le pide que Dios en ese momento tape lo que envía la gracia de Dios hacia esas personas, hacia sus enemigos. De esta manera la maldad de ellos sale a ver, lo que significa que la ira de Dios va a venir sobre cada uno de ellos. Por lo tanto, la palabra kafar, que en realidad significa cubrir, en este caso se traduce como perdón, y lo que está pidiendo Jeremías aquí es que no cubra al Señor lo que va a ocultar la maldad de las personas. Por lo tanto, perdonar en este caso viene siendo como poner un sello sobre la falta de otro para no verla. O sea, cuando yo quiero perdonar a alguien, simplemente yo lo que hago es poner un sello, poner una tapa, ocultar lo que la persona me ha hecho, para evitar de esa manera sentir rencor contra estas personas, evitar tener malos sentimientos contra esas personas. Si quiero perdonar, una de las formas en la que yo puedo hacer es cubriendo simplemente la ofensa que esas personas puedan tener contra mí. Un segundo término que quiero usar es la palabra nasa, también viene del hebreo, que significa quitar. Se puede traducir como tomar, separar y apartar. No es más que llevar de un lugar a otro algo que ha ocurrido. Quiere decir esto que cuando alguien comete un pecado y ese pecado está delante de mí, simplemente yo lo quito de delante de mí y lo llevo a otro lugar. En este caso, nosotros los cristianos, cuando alguien tiene una ofensa contra nosotros, la apartamos de nosotros y la llevamos a donde está Dios. El texto que quiero estar usando es el que aparece en el Salmo 32, el verso número 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Quiero que se percaten aquí cómo aparecen las dos palabras, cubrir el pecado y perdonar. En el caso donde dice perdonada, es la palabra nasa, o sea, ha sido en definitiva quitada. La transgresión de una persona, Dios la quita de donde está esa persona y la lleva a otro lugar. La Biblia habla de que Dios la esconde en el fondo del mar para que nosotros no tengamos ni siquiera memoria de ellos. Eso
Es lo que hace Dios en definitiva cuando proclama que la iniquidad y la rebelión y el pecado de su pueblo ha sido quitada. Ustedes tienen texto como por ejemplo en Éxodo 34 capítulo 7, también aparece en Números 14, 18 donde se habla acerca de que Dios quita la iniquidad del pueblo. O sea, Dios agarra la iniquidad, la maldad de nosotros y la lleva a un lugar lejos de nosotros. El tercero de los términos que quiero tocar en realidad la palabra significa otorgar, es el término salah en hebreo también, que es otorgar gratuitamente el perdón a otra persona. Salah también se utiliza en el lenguaje hebreo para otorgar, darle algo a alguien gratuitamente de otra manera. Pero aquí, relacionado con el perdón, cada vez que aparece algún texto en el que está esta palabra traducida como perdón en nuestro idioma español, porque es la manera en la que los hebreos la veían, es el perdón que otorga Dios. Siempre que se traduce perdón, el concepto o el vocablo salah en hebreo va a estar relacionado con el perdón que otorga Dios. Podemos ver el texto de Levíticos capítulo 4, verso 26, donde dice: así el sacerdote hará por él la expiación de sus pecados y tendrá perdón. En este caso está hablando de que el sacerdote iba y expiaba los pecados y entonces otorgaba el perdón al pueblo aquel que había traído la ofrenda para ofrecer a Jehová. Otorgar el perdón, en definitivas, es lo que nos pide en la oración modelo nuestro Señor Jesucristo. Nos dice que perdonemos y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos, así como nosotros otorgamos el perdón a las otras personas. De la misma manera en la que el Padre nos otorga el perdón a nosotros, debemos nosotros también, de forma gratuita, salah, otorgar el perdón a los demás. Así que debemos perdonar nosotros a los demás sin esperar nada a cambio, porque esto es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. Hasta ahora hemos visto tres términos del Antiguo Testamento, que son tres términos muy litúrgicos que tienen mucha expresión y nos ayudan a entender qué cosa es perdonar. Quiero ver un cuarto término que aparece en el Nuevo Testamento y que también se traduce perdón. La mayoría de los términos que se usan en el Nuevo Testamento, que son 7 básicamente, todos tienen más o menos el mismo significado que los del Antiguo Testamento, por eso no los voy a tocar a todos. Solo quiero concentrarme en uno que sí de alguna manera se diferencia un poco, pero que a mi entender tiene mucha profundidad en lo que es la comprensión del perdón de nosotros los cristianos. Veamos de qué estamos hablando. El término del Nuevo Testamento que quiero tocar es uno que se debe traducir literalmente, o que significa literalmente perdonar por gracia, charizomai, que es como se dice en hebreo. Literalmente esta palabra significa donar, o sea, dar algo a alguien por gracia, simplemente porque yo quiero darle un don, de entregar un don a alguna persona. Y es eso en definitiva lo que significa perdonar. Es así como se entrega el perdón. Simplemente yo le doy a alguien por gracia lo que yo quiera darle. La palabra de Dios habla de que de gracias recibimos, debemos dar de gracia. Dios nos ha perdonado por gracia, por lo tanto nosotros tenemos que aprender a perdonar por gracias. El texto que aparece en Efesios capítulo 4 verso 32 es un texto en el que aparece esta palabra charizomai y dice así: antes sed benignos unos con otros, misericordioso, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En este caso, cuando dice perdonándoos, la palabra que aparece ahí es charizomais, o sea, entregándonos unos a otros por gracias, el perdón de la misma manera en la que Dios nos entregó a nosotros. Este texto literalmente lo que dice en griego es eso: Dios nos perdonó por gracia, por lo tanto, por esa razón
nosotros tenemos que ser benignos, misericordiosos. Y estas son dos cualidades que nosotros debemos descubrir que la poseemos. Y la única manera de descubrirla es cuando nosotros estamos dispuestos a perdonar. Estamos dispuestos a dar de gracias lo que Dios nos ha dado a nosotros. Cuando usted quiera poner en práctica la benignidad y la misericordia, o sea, ser bueno con los demás y darle a los demás más de lo que ellos merecen, dos conceptos que Cristo constantemente nos está pidiendo. Si usted quiere que estas dos cualidades aparezcan en su vida, empiece a practicar el perdón hacia los demás. En resumen, estos son los 4 términos que yo he querido dejar delante de vosotros para que podamos comprender todos lo que es el perdón. El perdón basados en la terminología bíblica. Ahora quiero que entremos en una sección de este encuentro donde vamos a tratar de definir el concepto perdón desde la semántica, o sea, qué significa, cómo llegó a nuestra lengua española, nuestra lengua castellana, el concepto perdón, que eso también nos puede ayudar un poco a nosotros a perdonar a los demás. Vamos a ver entonces la definición del perdón. Lo primero que quiero decir es que la palabra perdón llega a nuestra lengua castellana de un vocablo latino que se traduce de un término latino que era una palabra compuesta en definitiva, compuesta en primer lugar por el prefijo per, que el prefijo per en latín significa una acción completa, total. O sea, cuando usted dice permiso, es una palabra que viene del latín, quiere decir que usted está pidiendo que de una manera completa, total, le permitan a usted hacer algo. Siempre que usted vea en nuestra lengua castellana el prefijo per, recuerde que se está refiriendo a una acción, pero una acción que amerita que se haga total, completamente, holísticamente, que sería el concepto teológico que se pudiera usar en este caso. Por lo tanto, el perdón viene del concepto latino per y de la raíz latina también donares. Donare en latín significa dar algo gratuitamente. El concepto, en definitiva, donar en nuestra lengua castellana. Por lo tanto, cuando unimos los dos, perdonar, per y donares, es un concepto que se puede traducir entonces como un acto de una completa dádiva y generosidad. Y para entender un poco el concepto perdonar es el concepto que se usaba en la antigüedad cuando un acreedor le perdonare, le daba completamente y gratuitamente la libertad a la persona de no volverle a pagar. Perdón, entonces, viene a ser en nuestro lenguaje un acto de completa dádiva y generosidad, pero a su vez también perdón es la decisión personal de quitar y cubrir la culpa del otro al tiempo que nosotros otorgamos gratuitamente y por gracia el estatus de libre de culpa a la persona que ha tenido algún tipo de ofensa contra nosotros. Perdonar entonces se convierte en una acción que a su vez es una terapia liberadora. E incluso muchos psicólogos presentan el perdón como una terapia para sanar el interior de las personas. Cristo por eso nos llama a nosotros a que estemos perdonando, porque la acción de perdonar se convierte en ese proceso liberador que genera en nosotros el efecto de sanar interiormente. Perdonar tiene el potencial de traer restauración a todas las personas que están involucradas en la acción de perdonar y por supuesto lo más importante, que da lugar a la reconciliación. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a perdonarnos los unos a los otros. Yo recuerdo en una ocasión que estaba enojado contra una persona, no debo mencionar el nombre porque lo conocen algunos,
y tenía mucho rencor por dentro, hasta un día que una señora a la que yo le estaba dando clases de discipulado, esa señora empezaba en la iglesia, ella se dio cuenta de cómo yo estaba enojado, y aquella señora me dijo: mira, Rubencito, yo no sé mucho de la Biblia, como tú sabes, no conozco mucho, pero yo sé que tú tienes que perdonar a esa persona, tú me dejas orar por ti. Y una señora que llegaba nueva a la iglesia empezó a orar, impuso sus manos sobre mí, y yo sentí, y ahora estoy contando esto y me erizo, cómo salía el rencor, la ira que yo llevaba por dentro. Fue un proceso totalmente sanador y empezamos los dos a llorar y a hablar. Fue un momento muy bonito donde yo sentí que sanaba totalmente por dentro. Dios nos perdona igual de esa manera, y nosotros recibimos el perdón por gracia. Por lo tanto, tenemos que aprenderle a darle a los demás también, a los demás miembros del pueblo, del cuerpo de Cristo, el perdón por gracia. De igual manera, de como Cristo nos dio el ejemplo, nosotros tenemos que darlos a los demás. Quiero, sentadas las bases bíblicas, ya como hemos hecho ahora, analizar algunos textos que nos van a dejar a nosotros lo que yo considero que son enseñanzas básicas del perdón, que nos pueden ayudar a perdonar también a los demás. Dentro de la base bíblica para el perdón, quiero que aprendamos algunas lecciones, o que por lo menos tengamos presentes algunas lecciones a sacar de este encuentro de Abrazando la Gracia. Y la primera de ellas es que el perdón de Dios tiene condiciones. Si bien Dios nos da el perdón de gracia, es bueno que nosotros sepamos que hay una condición para el perdón. Vamos a ver el texto que aparece en Mateos capítulo 6, los versículos 12, versículos 14 y 15. Dice este texto: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí viene la condición: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Este es un pasaje, ya lo leímos al principio de nuestro encuentro y ahora lo volvemos a retomar, que para mí es clave a la hora de aprender el concepto perdón en la Biblia. Lo primero es que debemos tener presente que en el mismo nuestro Señor Jesucristo expone lo que es la condición para perdonar. Si nosotros queremos recibir el perdón de Dios, tenemos que perdonar a los demás. O sea, queda claro que Dios condiciona el perdón que nosotros podamos recibir basado en el perdón que nosotros estamos dispuestos a dar. Es bueno aclarar que lo importante es quitar la culpa del otro, otorgar el perdón al que nos ofende. Lo que no significa que nosotros vamos a aprobar las malas acciones de las demás personas. Lo que importa a nosotros como cristianos es que no guardemos el rencor dentro de nosotros y que estemos siempre dispuestos a perdonar a los demás. O sea, cuando Dios pone una condición, no significa que yo tengo que dejar que las personas, mis enemigos, me avasallen, etc. Yo tengo que perdonar a esa persona, es decir, yo le quito la culpa, yo le entrego esto al Señor y no me lleno de ira, no me lleno de rencor, no me lleno de odio contra esa persona. En base a eso es que Dios nos va a perdonar a nosotros. Pero si ustedes hace tiempo que dejó de perdonar a alguien y por muchos años ha guardado rencor y es de los que dicen yo perdono pero no olvido, etcétera, todas esas frases que existen, realmente usted no ha sanado por dentro. Usted necesita entregárselo a Dios, lo que no significa, nuevamente repito, que usted apruebe la acción de las personas. Simplemente usted se lo ha entregado a Dios. Debemos saber que nuestro Padre Celestial siempre está listo para perdonarnos.
perdonar nuestras faltas y nuestros pecados. Pero nuestra falta de perdón se convierte en definitiva, cuando no perdonamos a los demás, en una barrera que impide que nosotros recibamos el perdón que Dios quiere darnos. Por lo tanto, si usted hay cosas en su vida que no ha logrado, si usted siente que hay áreas de su vida que no han sanado, están condicionadas, basadas en que usted no le ha dado el perdón a alguien. Por lo tanto, Dios no se lo ha dado a usted todavía. Veamos una segunda lección que quiero que aprendamos en esta noche. La segunda de las lecciones que quiero que veamos es que la clave, la llave que abre el perdón es soportar. Este es un concepto que quiero explicarlo desde un texto bíblico. Dice Colosenses capítulo 3, verso 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en la que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Por lo tanto, lo que vemos en este texto es que la clave que conduce al perdón es soportar. Soportar significa que yo, aunque no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo, yo te acepto y entrego la culpa tuya al Señor. Te libero de la culpa contra mí, para evitar que eso me cause daño y yo pierda la sanidad. Eso es en definitiva lo que hace Dios con nosotros. Dios sabe que nosotros somos pecadores, pero aún así Él siempre abre las puertas para que nosotros nos acerquemos a Él. Y si Dios simplemente está dispuesto a abrir las puertas para que nosotros recibamos su perdón, igualmente debemos estar nosotros dispuestos a hacerlo con los que nos ofenden. Mantener nuestras puertas abiertas significa que usted simplemente perdona al que le ha ofendido, usted le da su tiempo, usted permite que la persona recapacite, le hace saber que usted le ha perdonado, y cuando esa persona cambie su manera de ser, deje de cometer quizás malas acciones, algo que va a ocurrir producto de nuestro perdón, entonces vamos a sanar nosotros, van a sanar las personas que nos han ofendido, y las relaciones interpersonales, en definitiva, relaciones entre hermanos cristianos, van a mejorar, que es lo que Dios quiere, que su reino en definitiva se mantenga sano. La próxima lección que quiero que nosotros saquemos de este encuentro es el modelo de perdón de la cruz, ese modelo que nos da Cristo. Recuerde que mientras Cristo estaba allí crucificado en la cruz, hizo una oración, y en su oración le dijo a su Padre: Padre, perdona a estas personas que me están crucificando. Ese es un modelo precioso del perdón. Podemos verlo en Lucas capítulo 23, verso 34, cuando Cristo ora y le dice: Padre, perdónalos, porque es que ellos no saben lo que están haciendo. Es interesante porque los escritores de los evangelios, los escritores del Nuevo Testamento, no nos dejan ver, no nos dicen si algunos de los que estaban crucificando allí a Cristo, después que Cristo dice estas palabras, le pidió perdón. Y cuando digo de los que crucificaban, no me refiero solamente a los que clavaron literalmente, me refiero a todo el que estaba allí presenciando, que no hizo nada para evitar que esto ocurriera. Nadie de los que estaban allí en ningún momento se acercó a decir: Señor, perdóname por estar aquí. Y sin embargo, a todos los que estaban allí, incluyendo algunos de los discípulos que desde lejos miraban, Jesús pronunció estas palabras: Padre, perdónanos. Ellos simplemente no saben lo que hacen. Este es el modelo de perdón de la cruz, un modelo ideal al que nosotros como cristianos deberíamos llegar todos. Una pregunta que muchos teólogos se hacen, y muchos pastores, y que todos los cristianos deberíamos hacernos, es: ¿por qué Cristo habrá dicho estas palabras? Yo me hice la pregunta, y la manera en la que yo la respondo es que yo pienso que simplemente Cristo quiso mostrarnos lo importante que es perdonar aún a aquellas personas que nos están ofendiendo, están
prestando algún tipo de maldad contra nosotros, nos agravian, para nosotros poder mantener una relación sana, en definitiva, que es lo que necesitamos con nuestro Padre Celestial. Quiso Cristo enseñarnos cuál es el modelo ideal del perdón, ese donde aun cuando te están maltratando, tú eres capaz de perdonar. Insisto, es el modelo ideal. Yo no estoy hablando que esto se aplica en todos los momentos, no quiero ser utópico, pero sí pienso que como cristianos deberíamos tener nuestra mira puesta en ese modelo de perdón, el modelo donde aún pase lo que pase, nosotros vamos a estar dispuestos a perdonar, porque Dios siempre está dispuesto a perdonarnos a nosotros y quiere que nosotros hagamos lo mismo. La última de las lecciones que quiero que nosotros saquemos de este encuentro es la conexión que existe entre la oración y el perdón. Escuchamos con mucha frecuencia a los cristianos, a líderes, a pastores citar el texto bíblico que aparece en Marcos capítulo 11 versículo 24, donde dice: por tanto, Cristo hablando, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y esta es una de las frases favoritas de la Biblia, citada por muchos, y es una frase que es una verdad. Si nosotros creemos en algo y si nosotros oramos y lo pedimos a Dios, Él nos los concede. Ahora, ¿no te has preguntado por qué en realidad todas tus peticiones no son contestadas? ¿Por qué a veces le pedimos algo a Dios que no nos contesta? El problema radica en que citamos este verso 24, pero nos olvidamos que este verso 24 está conectado con el próximo que viene, el verso 25, que dice: y cuando estéis orando por lo que está pidiendo, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone todas vuestras ofensas. En definitiva, Jesús aquí nos está enseñando la conexión que existe entre la oración y el perdón. A la larga, para que nuestras peticiones sean concedidas, cada vez que usted quiera pedirle algo a Dios, aunque usted lo crea, usted puede creer que Dios le da algo, usted tiene fe para que eso ocurra, pero para que en realidad se produzca en su vida, usted necesita perdonar. No serán contestadas nuestras peticiones hasta que nosotros no perdonemos a los demás. Por lo tanto, una lección muy importante que debemos sacar de este encuentro es la conexión directa que existe entre nuestras oraciones de petición y el perdón que estamos dispuestos a ofrecer a los demás. Ya casi cerrando este encuentro de hoy, quiero dejarles una herramienta que nos puede ayudar también en lo que es el tema del perdón de los unos por los otros, y es lo que yo he denominado los 4 puntos cardinales del perdón. Esta es una herramienta que nos va a ayudar a nosotros a orientarnos a la hora de dar el perdón. ¿Cuáles son los puntos en los que nosotros nos tenemos que concentrar para poder aprender a dar y a recibir perdón? El texto que nos sirve de base para buscar los 4 puntos cardinales se encuentra en Lucas capítulo 6, los versículos 27 y 28. Dice así: pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Si usted se puede percatar, podemos marcar 4 palabras básicas en estos 2 versículos que nos sirven a nosotros como puntos de guías para poder perdonar a los demás. Lo primero es amar. Debemos amar a los enemigos, o sea, aquellas personas que nos ofenden, aquellas personas con las que tenemos problemas. A esas personas Cristo nos manda a que la amemos. Lo segundo es hacer el bien.
Y dice específicamente en este versículo Cristo que debemos hacer el bien a aquellos que nos aborrecen, aquellos que nos ponen trampas, aquellos que nos ponen obstáculos para vencer en la vida, a aquellos a quienes realmente nos están haciendo daño. A esas personas, dicen Cristo, que tenemos que hacerle bien. Tenemos que dar un tercer paso, que es bendecir. Bendecir en este caso a los que os maldicen. Es difícil, sabemos que hay personas que nos están maldiciendo. A esas personas usted tiene que pedirle a Dios por ello, bendecirla, pedirle a Dios que tenga misericordia. Y por último, orar. Dice que debemos orar por los que os calumnian. Estos son los 4 puntos que nosotros debemos seguir para poder aprender a dar el perdón. Cuando nosotros tengamos presente estos 4 puntos, el perdón va a ser algo natural en cada una de nuestras vidas. La verdad es que la mayoría de los cristianos hemos escuchado, aunque sea en una ocasión de nuestras vidas, estas enseñanzas de Jesús, pero aún así no nos disponemos a perdonar a los demás. Mi consejo es que empecemos por el 4 punto cardinal, orar por aquellos que nos han ofendido. Y cuando empecemos a orar por los que nos ofenden, en definitiva, nosotros abrimos nuestra voluntad al perdón. Y una vez que estemos en ese punto cardinal de la oración, debemos dejar que sea Dios entonces el que obre tanto en mí como en el que me ha ofendido, para que el proceso del perdón empiece a hacerse una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Hermanas y hermanos, es posible que alguien te haya fallado y que te haya fallado muchas veces, pero aún así nosotros debemos estar dispuestos a perdonarles. Recuerda lo que dijo el maestro, que cuando Pedro se le acercó y le preguntó cuántas veces debemos perdonar, y Cristo les dijo hasta 70 veces 7, indicando un número que implicaba una cantidad no alcanzable de poder lograr. Por lo tanto, usted tiene que perdonar hasta que ya crea que no puede perdonar, hasta que le parezca que es imposible. Hasta ese punto usted tiene que aprender a perdonar. En el próximo encuentro estaremos hablando sobre cuáles son los factores que determinan el perdón, cómo es que nosotros nos planteamos el perdón en nuestra vida, y vamos a tocar estos factores con la esperanza de que nosotros podamos partir de ellos y empecemos a vivir el modelo de perdón de la cruz que Jesús nos acaba de enseñar. Espero entonces que todos nos podamos reunir nuevamente en la próxima semana en este estudio bíblico. Hasta entonces estaré orando por cada uno de ustedes, y como siempre les digo, Dios les bendiga.